En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Aquí está la parte central. Él se duerme de noche, se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado el momento de la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se los exponía en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que podemos comenzar un poquito, continuando sobre todo en este sentido, este domingo del tiempo litúrgico, que se conoce como tiempo ordinario y que terminará cuando haya allá por allá al finales del mes de noviembre y volvamos a celebrar el tiempo de Adviento con la fiesta al final de, sobre todo de noviembre, la fiesta de Cristo Rey, el último domingo propiamente del tiempo ordinario. Y allí es donde en algún momento podremos sobre todo decir, es el culmen, Cristo, el Rey del universo. Y por otra parte también tendremos que volver un poquito nuestra mirada hacia los domingos anteriores a través de los cuales pues se vino preparando en este tiempo de Pascua, lo que fue esa preparación en las diferentes fiestas finales, que fue la fiesta de la Ascensión, la fiesta del Espíritu Santo, el Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad, y el domingo pasado, que en algún momento, sobre todo cuando no estuve por aquí de manera personal, pero se nos hablaba como en algún momento el Señor comienza la obra de la salvación desde el principio en el libro del Génesis. Comenzamos un poquito y hoy entramos con este momento en el cual la parte central es cómo Jesús presenta estas parábolas para hacer entender lo que en algún momento es el reino de los cielos. Aquí es donde viene una de las cuestiones que en algún momento tenemos que plantearnos. Muchas de las veces para poder entender la historia quisiéramos nosotros que fuera a nuestra manera, a nuestro modo. Lo hemos estado viviendo en estos días. Si recordamos el domingo pasado, recordamos un poquito este acontecimiento de nuestras votaciones a nivel nacional. Vamos a hablar aquí de nuestro país. Pero así como eso, también otros países vivieron la experiencia en ese sentido y en otros campos. Podemos hablar de la historia en el pasado, como fueron la Segunda Guerra Mundial, como fueron en algún momento otras situaciones que se dieron a nivel del mundo, que podríamos señalar históricamente en puntos determinados, y que dice uno, ¿cómo es posible que esto haya sucedido en esta historia humana? Que parece todo de cabeza, todo terrible, doloroso, sufrimientos y todo. Y yo, en algún momento que acabas de decir, es una historia universal, es una historia de la presencia también de Dios, que en algún momento en la libertad del hombre, pues Él dice, ustedes saben, es las consecuencias de su propia acción lo que están sufriendo, pero no es lo que yo quiero. Dios quiere la felicidad del hombre en el caminar sobre todo de su vida, pero pareciera que por desgracia aquella situación del paraíso en algún momento se convierte en el dolor, en el sufrimiento constante de la historia y en la historia personal del hombre. Pues bien, necesitamos por lo tanto siempre confiar en la acción de Dios en nosotros, en su iglesia, en las personas, para que así no solamente nos desalentemos ante las dificultades, porque esto es lo que a veces ocurre. Es Dios mismo el que va actuando en esa historia, en esas ocasiones sobre todo nos muestra su ayuda, pero muchas de las veces, a pesar de nuestras limitaciones y errores, más de una ocasión siempre tenemos que decir, Dios está aquí, Dios actúa, Dios se hace presente. Nuestra historia, la historia de los demás, no es otra cosa sino una historia de salvación. Yo creo que aquí es donde tenemos que entrar un poquito sobre todo en esa pedagogía de Dios, cómo en algún momento Él nos va enseñando, va profundizando sobre todo en nuestra vida y va haciéndonos entender que los acontecimientos humanos, desde el más pequeño hasta el más grande,
por muy sencillo, siempre cuenta, siempre es importante. Y aquí de una manera muy especial lo que acabas tú de señalar, no olvidarnos de los ancianos, no olvidarnos de los pobres, no olvidarnos de aquellos que en algún momento pasan necesidad y sufren, no olvidarnos de aquellos que en algún momento sienten la necesidad del amor, sienten la necesidad de la acogida, sienten la necesidad de estar sobre todo en esa relación con los demás. Aquí en eso tenemos, yo creo, en algún momento que decir lo siguiente: Dios prefiere a veces esas mediaciones que no apabullen, no son grandilocuentes, no son en algún momento que aparecen constantemente hacia lo grande, sino más bien busca lo sencillo. Y Jesús nos habla precisamente en el Evangelio, la semilla de mostaza, nos habla de ese grano que cae en la tierra y que el campesino no se da cuenta ni siquiera cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Pues de la misma manera también para nosotros el profeta Ezequiel hoy nos presenta cómo de algún momento esa semilla pues de alguna forma se convierte en algo grande, algo que dice hasta los pájaros pueden anidar en sus ramas. Y el Evangelio de Marcos lo repite de nueva cuenta, nos da sobre todo esa muestra, cómo en algún momento Dios a través de su Hijo va cuidando de la naturaleza, va cuidando de la vida humana, va cuidando de todo lo que en algún momento nos rodea. ¿Para qué? Para que demos fruto. Lo acabamos de todo, sobre todo señalar, y cómo en algún momento esto pues nos tiene que llevar a enriquecer de manera profunda nuestra vida. Y ciertamente Dios nos cuida. Sabemos que el reino de Dios siempre va creciendo y sobre todo se va manifestando paulatinamente. No se para, es algo constante, como tú acabas de decir, ese no buscar ese protagonismo de manera así espectacular, sino solamente poco a poco, pero va siempre desarrollándose como lo hace una pequeña semilla, como nos dijo el Evangelio. Y gracias a Jesús y a la fuerza del Espíritu, siempre el reino de Dios llega, se desarrolla, a pesar de que a veces nosotros no nos demos cuenta. Esa historia se hace presente y para nosotros pues nos llena de riqueza y de gran valor. Tengamos razones de esperanza, que es donde tiene su raíz, en que hemos conocido ese amor de Dios, que en algún momento pues porque hemos creído en Él, confiamos en Él, sabemos que producirá fruto en nosotros, aunque sea, dice, con el tiempo y en el espacio, pero se va a ir dando. Yo creo que esto es en algún momento algo muy importante, porque tenemos que confiar de que Dios siempre actúa en la historia, en la vida personal, en la vida del hombre. Sabemos que Él no nos defrauda, cumple siempre lo que promete. Esto es algo muy de fiar. Y si no nos fiamos de Dios, ¿de quién nos vamos a fiar? ¿Sí? Yo creo que ahí tenemos que ser en algún momento conscientes de eso. Él siempre es fiel a la alianza que ha establecido a través de Jesús, su Hijo, a través del tiempo y a través de la historia. Él nunca nos va a fallar, por eso nos envió a su propio Hijo, como el mismo Jesús dijo: no vine a condenar el mundo, sino vine para que el mundo se salvara. No vine a los que se dicen buenos y santos, sino más bien a aquellos que en algún momento necesitan del médico. ¿Para qué? Para que sanen su vida y sus corazones. Y yo creo que desde ahí tenemos que en algún momento sobre todo ser conscientes de que necesitamos de alguna forma sobre todo esa fuerza, esa fortaleza que es a través de la Eucaristía. Alimentarnos de la palabra, como hemos dicho, yo siempre digo, tenemos dos elementos en los cuales, e incluso yo agrego de alguna manera a través del credo. Cuando hacemos el credo, yo siempre pregunto: ¿crees en la Eucaristía? ¿Crees en la palabra de Dios como alimento de vida espiritual? ¿Por qué? Tenemos esos otros dos momentos, esas otras preguntas y planteamientos que en algún momento en el credo hacemos: creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la Iglesia, en la vida eterna, en el Espíritu Santo. Y yo le agrego esa sección. Yo les digo, no es oficial ni mucho menos, es algo personal, pero me gusta. ¿Por qué? Porque centra también desde donde partimos. La palabra de Dios, creen en la palabra de Dios, creen en la Eucaristía como alimento para nuestra vida espiritual, y decimos: sí creo. Y eso es lo que tenemos que en algún momento sobre todo tener en cuenta. Jesús, que se hace presente para nosotros, actúa a través sobre todo de esa manera tan sencilla, tan humilde, un pequeño pedazo de pan, unas palabras que expresamos, en las cuales no es el sacerdote, no es el lector, es Cristo mismo que se manifiesta y se hace presente para nosotros. Yo creo que desde aquí tendríamos que mirar ese contexto en el cual la palabra de Dios debe fortalecer nuestro caminar y nuestra vida. Hoy, de manera muy especial, yo creo que tendríamos que decir que le pidamos al Señor que nos ayude a comprender su mensaje, que viene para todos, incluso para aquellos que en algún momento desconfían de Él. Allí tenemos que ser muy conscientes. Yo creo que pedirle: Señor, hazte presente.
aún en esa historia a veces tan sublime, tan tranquila como le pasó a Elías, que en algún momento en el monte él esperaba encontrar en la tormenta, en el rayo, en el terremoto, todo a Dios. ¿Y dónde lo encontró? En aquella pequeña brisa suave, en aquel murmullo, allí encontró a Dios. Pues el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El reino se asemeja cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Por la noche duerme y al día siguiente ya germina aún sin saber cómo ella crece. De la tierra y por sí misma hará sus frutos, primero tallos y espigas, hasta dar el grano que maduro el hombre al fin coseche. El reino de Dios es como la semilla que crece, que aunque al mirarla no ves crecer, mas sus frutos nos ofrece. El reino de Dios es grande y fuerte aunque no parece, es rama firme donde anidar, aun cual pequeña semilla en ti comience. El reino es cual semilla de mostaza, que aun siendo la más pequeña al sembrarla, crece y se convierte en el mayor arbusto, y las aves hacen nidos en sus ramas. Así también es el reino, que aunque pequeño parece, al crecer se hace tan fuerte que nadie puede vencerle. El reino de Dios es como la semilla que crece, que aunque al mirarla no ves crecer, mas sus frutos nos ofrece. El reino de Dios es grande y fuerte aunque no parece, es rama firme donde anidar, aun cual pequeña semilla en ti comience.